estamos una nueva semana dando inicio a un nuevo streaming muy interesante con un interesantísimo también invitado. Vamos a dejar a Freddy, que es el coordinador de la unidad de inclusión, que pueda presentarlo y saludarlo, después conversamos con él. Buenas tardes ya, son más de las 12 de nuestro Chile continental, como dicen en la radio. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen cada semana fielmente de nuestra región y a nivel nacional, a través de USTV, gracias a nuestros amigos de las universidades estatales que podemos transmitir no solamente a la región de Tarapacá. El día de hoy tenemos un participante, un invitado muy particular, es doctor en antropología, el señor Pablo Mardones. También es funcionario de nuestra Universidad Arturo Prat. Él trabaja en el INTE, ¿cierto? Te damos la bienvenida, Pablo, en este día de conversatorio, donde justamente, debido a tu presencia, queremos profundizar en el conversatorio sobre personas en situación de migración. Bienvenido, Pablo. Hola Freddy, muchas gracias. Hola Lorena, muchas gracias por la invitación y feliz de poder estar acá con ustedes. Creo que el tema de las migraciones, de las personas en situación de migración, me parece muy interesante el concepto. Es algo que hay que conversar, no hay que cerrar las puertas, no es una cosa de los que defienden a los migrantes, los que atacan a los migrantes, todo lo contrario. Es una situación que amerita mucha conversación para desmenuzar muchas cosas ahí que hay en la mitología también. Para tener el aclaratorio hacia nuestra comunidad, hacia la ciudadanía, quisiéramos preguntar en primera instancia, ¿qué es ser migrante? ¿Qué significa ser migrante? Bueno, yo lo dividí esa pregunta en dos respuestas. Una es la más concreta, que tiene que ver con lo que dicen quizá los demógrafos en primera instancia, y también lo que dice la ley, ¿no? Lo que dice la legalidad. El migrante internacional es la persona que reside en un país del cual no es ciudadano. Acordemos que la ciudadanía no solamente se otorga por haber nacido, que es la tradición jus solis, que es la más común en nuestra región. Otras regiones del mundo tienen otras tradiciones de ciudadanía, pero para hacerlo más simple, es decir, una persona que, en el caso nuestro, generalmente nació en un país y reside en otro. De forma permanente, generalmente se entiende la migración, porque también hay personas que migran estacionalmente, circularmente, ya se desarma un poco el concepto de migración o de migrante propiamente tal, ¿no? Es una categoría que también es un poquito débil y por ende hay que también deconstruirla. Y por otro lado, una segunda explicación tiene que ver con cómo se sienten las personas. Hay personas que son extranjeras, por decirlo de alguna manera, pongamos un ejemplo, una persona que nació en Siria y vive en Chile, y toda su vida se sintió sirio y no dejó su tradición y se sigue sintiendo un extranjero en este país, él se siente un migrante. Hay otras personas que no, que en pocos años viven en Chile y ya dejaron un poco de lado, y ahí hay una concepción un poco más subjetiva de lo que es ser migrante, ¿no? Por eso creo que es una pregunta buena y abierta, y obviamente hay muchas respuestas. Yo te conté un poquito las dos aristas que se me ocurrieron a vuelo de pájaro con tu pregunta. Pablo, ¿habrá algún sesgo de clase en cómo nosotros los chilenos clasificamos a la persona en situación de migración que a veces, no sé, desde el vulgo te digo, no desde lo técnico de lo estudioso, desde el vulgo llamamos extranjero a aquel que viene con recursos y llamamos migrante al pobre? No sé si es una percepción mía. Mira, esa pregunta es súper interesante porque a mí me encanta cuando me hacen esa pregunta, porque en Argentina, donde yo viví muchos años, donde fui migrante, es justamente al revés. En Argentina hay un ejercicio político muy aceitado desde la comunidad migrante. Hay muchas organizaciones de migrantes, pro migrantes, etc. Entonces ellos se autorreivindican como migrante y no como extranjero. Dicen, extranjero viene de extraño y de ajeno. Entonces nosotros no queremos ser extraños y ajenos, queremos ser migrantes. En Chile pasa al revés, justamente lo que dijiste tú. El extranjero es el empresario estadounidense que vive en Las Condes, por ponerte un ejemplo exagerado quizás. El migrante, en cambio, es el pobre, generalmente sudamericano, caribeño, o quizás podría ser asiático, pero pobre,
y ese es un simple migrante, ¿no? Entonces es interesante cómo estas categorías se construyen. En Argentina es justamente al revés, y pueden ir cambiando también. Puede ser que en Chile cambie esto en la medida que la migración y el migrante se convierten en un actor social político más predominante. Yo creo que podría transformarse. Pablo, desde tu visión de experto, nosotros obviamente tenemos una percepción o una deducción desde nuestra postura ciudadana, pero desde tu visión de experto, una de las principales condiciones o requerimientos de que tienen las personas migrantes al llegar a nuestro país. ¿Cuál es el primer objetivo o la primera necesidad a cubrir de esas personas al llegar a nuestro país? Gracias, Freddy, por esa pregunta, porque me da la pauta para hablar de un poco de lo que está pasando ahora. Los migrantes, los y las migrantes o las personas en situación de migración son trabajadores, están buscando empleo, son personas generalmente en edades laborales, o sea, están, en el caso de Chile, muy subrepresentados en los extremos de la pirámide, en los niños, son mucho menos niños migrantes y sobre todo mucho menos personas de tercera edad migrantes. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que vienen a trabajar. ¿Por qué vienen a trabajar a Chile? Porque en Chile hay más posibilidades laborales, pero no nos referimos a trabajos necesariamente formales, tal como la mayoría de chilenos. Miren, cerca de la mitad de los chilenos, no tengo las estadísticas actuales, pero cerca de la mitad de los chilenos no trabaja formalmente en ningún lugar, simplemente trabaja en lo que puede, o está empleado formalmente durante un tiempo y pues no. Bueno, en el caso de la migración pasa lo mismo. Según cifras actuales, solo el 38% de los migrantes en Chile, que son 1,5 millones de personas aproximadamente, se insertan en el mercado formal. El resto se inserta en el mercado informal. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay demanda. Hay mucha demanda para trabajo informal. Y esto va un poquito en contra o se opone un poco a lo que el gobierno y parte de la oposición están queriendo instalar a través de la ley migratoria, que básicamente lo que exige que los migrantes tramiten su proceso migratorio hacia Chile en los consulados de origen. Y esto es muy difícil porque para hacer esa tramitación necesitarían un permiso, un precontrato laboral en Chile. Y como lo dije, apenas 38%, o sea, un poquito más de un tercio, de los migrantes en Chile se emplean formalmente. El resto se emplea informalmente, igual que los chilenos. ¿Por qué? Porque hay trabajo, porque hay necesidad, por esas dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta ley, con estas reglamentaciones que apuntan a ese espíritu formalista? Lo que van a hacer es que van a incentivar la informalidad. Los migrantes van a seguir viniendo, van a esforzarse más por entrar por puestos no fronterizos, va a aumentar el tráfico, la trata, el coyotaje, y una vez en el país, los migrantes van a estar indocumentados y van a tener que trabajar en situación más vulnerable, más informal, en una situación más desprovista, cosa que también muchos empresarios también se aprovechan de esto, porque pueden contratar a personas pueden emplear a personas sin contratarlas, ¿no? Entonces, creo que para los que nos están escuchando es muy importante todo lo contrario, formalizar, dar todas las facilidades para que los migrantes se formalicen, porque si ponemos trabas, no van a dejar de venir, van a seguir viniendo. Es lo mismo que pasa con el aborto, con respeto de las personas que están en contra de los abortos. Si nosotros fomentamos los controles contra el aborto, no estamos disminuyendo la cantidad de abortos que van a haber. Al contrario, van a aumentar, pero van a ser de forma clandestina. Lo mismo pasa con la migración. Pablo. Disculpa, Freddy, es que iba a decir que importante es el término clandestino y no ilegal, porque sabes que a veces autoridades utilizan el término de las personas ilegales. Ustedes están ilegales en Chile. Entró por una vía clandestina, tiene que regularizar, pero yo entiendo que la migración no es ilegal, la migración es un derecho humano, ¿no? Sí, esto suele suceder, ¿eh? Pasaba mucho cuando yo vivía en Argentina y pasa en todo el mundo. Los humanos no pueden ser ilegal, lo que podrían ser ilegales podrían ser sus comportamientos. Entonces no podemos hablar de migrantes ilegales, eso no existe.
Podemos hablar de migrantes indocumentados, quizá, o irregulares, o que ingresaron por puestos clandestinos. Pero jurídicamente, constitucionalmente, las personas no pueden ser ilegales. Una persona no puede ser ilegal en sí. Entonces, sí, hay que corregir eso. Es importante porque, bueno, la carta del Colegio Médico de Iquique hace una semana atrás estaba, creo que 3 veces en la misma carta, dijo migrantes ilegales. Entonces hay que tratar de corregir, de educar, de sacar de la nomenclatura esa palabra porque es hiriente y es innecesaria, además. Claro. Pero es hiriente y necesaria desde lo perceptivo, pero además es como desde la ignorancia. Inadecuada. Porque si eres profesional no podéis referirte en esos términos, ¿no? Exacto. No pueden haber personas ilegales, jurídicamente hablando. Yo no soy abogado, pero los abogados me enseñaron eso. Una persona no puede ser ilegal en sí. Bueno, es un poco la dinámica que nosotros también trabajamos con personas discapacitadas versus personas en situación de discapacidad, ¿ya? Que también, lamentablemente, en redacciones científicas, que las hemos visto acá en nuestra región también desde el hospital, todavía se siguen refiriendo a personas discapacitadas, ¿ya? Ese era entre paréntesis, que esto sucede también en otros ámbitos también de nuestra cultura social. Por supuesto. Lo que decía la Lorena. Escuché niños normales en algún intendente en algún periodo. Se refirió a niños normales. Tú estabas, creo. Sí, estábamos en la mesa. Entonces uno debiese inferir, ahí por respeto no lo dijimos, pero uno debiese inferir que los niños, si hay niños normales, debiesen haber niños informales. O sea, perdón, anormales. Exacto. Pablo, justamente lo que decía Lorena sobre el tema de inmigración también es un derecho humano, ¿cierto? Y así como con las personas mayores, con las personas en situación de discapacidad, en su momento el Estado de Chile firma un convenio con la ONU en un tratado internacional. ¿Existe algo similar en relación a las personas en situación de migración? Sí, por supuesto, y esa es una pregunta muy interesante porque Chile, en el actual gobierno, decidió no firmar, no ratificar el pacto migratorio por las Naciones Unidas. Y mira qué paradójico, porque hoy en día las mismas personas del gobierno están usando las mismas frases del pacto que no quisieron ratificar, que una migración segura y ordenada. Y ese pacto en ningún caso pretendía que Chile tuviera que aceptar más migrantes o lo aceptara sin la reglamentación necesaria. Solamente lo que exigía era que la migración fuera ordenada y segura, y decía que la migración era un derecho humano. Y eso hizo al gobierno rechazarlo. Consideraba que migrar no era un derecho humano. Eso es muy grave, porque además está usando las mismas palabras ahora del pacto que no quiso firmar, que fueron países además sumamente reaccionarios en términos migratorios. Este está Estados Unidos, Israel, Hungría, con un gobierno muy xenófobo actual, en fin. Un error político a todas las luces, y además un acto un poco hipócrita, por decirlo de alguna manera, porque está usando la misma nomenclatura que la que proponía el pacto. Nada, son cosas que tienen que ver. El otro día decía en algún otro programa, la migración es un chivo expiatorio muy sencillo. Es muy fácil que las personas culpen a otros, que las personas vean mucho más migrantes que los que hay en verdad. Está lleno de migrantes, sí, hay un porcentaje mayor, ha crecido mucho, pero todavía en Chile somos mucho más chilenos que extranjeros, ¿no? Solamente la migración no llega al 10% de nuestro país, aunque ha aumentado mucho. Y sobre eso, decir, por ejemplo, que hay mitos muy fuertes, ¿no? Dicen, no, son delinquen, son peligrosos, mis niños no quieren juntarse con ellos. Pero uno va a las estadísticas, va a las cifras, va a los estudios, y por ejemplo, un estudio muy reciente del CEP, del Centro de Estudios Públicos, da cuenta que los migrantes históricamente en Chile han delinquido porcentualmente mucho menos que los chilenos, incluso en 2015, cuando la migración ha ido en aumento, han tendido a bajar. O sea, los migrantes están subrepresentados en el ámbito del delito, y es más, muchas veces son receptores de actos delictuales y no quienes los cometen.
Entonces tenemos muy poquitas personas migrantes que delinquen, mucho menos que los nacionales. Hay una sobrerepresentación en respecto a la ley de drogas, pero ojo ahí, porque muchas de las personas extranjeras que están presas, sobre todo en el norte de nuestro país, por la ley de drogas, no son migrantes, sino que son burreros que no viven en Chile, que son aprovechados por los traficantes y son sorprendidos por la PDI o por otros controles y terminan presos, pero no son personas que vivan en Chile, entonces no pueden considerarse migrantes o personas en situación de migración. Esto es muy importante. Después otros mitos, por ejemplo, dicen llenan los hospitales. Tampoco es real. Los migrantes, como dije antes, están en edades laborales. Tienen pocos niños y mucho menos viejos. ¿Qué quiere decir eso? Que demandan mucho menos servicios hospitalarios que los chilenos. Entonces vamos a ver de nuevo una subrepresentación de migrantes en los centros hospitalarios. Lo que pasa es que la percepción social muchas veces tiende a ver, si yo voy a un hospital que estoy acostumbrado a ver de 100 chilenos, de 100 personas, 100 chilenos, y de pronto veo 3, 4 migrantes, y de repente en vez de 4 hay 10, y además muchas veces son afrodescendientes o son muy diferentes a nosotros, entre comillas, decimos, está lleno, hay 5 negros, está lleno de negros. No, habían 5 de 100, pero es la representación que tenemos, nos manejamos según la comparación en el tiempo. Eso le pasa a todo el mundo, no hay que ser xenófobo y racista para tener esa representación y pensar que está lleno porque vimos un poquito más. Entonces es bueno que las personas piensen, vean, vamos a los datos nos demuestran algo. En Chile son menos de 1 cada 10 personas son extranjeras, y sí, nos llama la atención personas que son afrodescendientes que antes no había, personas que tienen otras costumbres, quizá que escuchan otra música, pero en general, si vamos a la información, vamos a encontrar que están subrepresentados en el ámbito del delito, están subrepresentados en la demanda a servicios hospitalarios, están más escolarizados, que es algo muy interesante. Los extranjeros, según datos del censo 2017, están más escolarizados que los chilenos. Entonces ahí tenemos varios mitos. Y por último, los migrantes, los y las migrantes o las personas en situación de migración incentivan el mercado interno, bajan la inflación y generan una cadena virtuosa económica en Chile. ¿Por qué? Porque ellos contribuyen, trabajan y gastan mucho, a veces mucho más que los chilenos. Eso es lo que yo siempre sostengo, porque una persona que acá en Chile se compre un chicle, se compre un pan, está aportando el IVA, porque todo tiene IVA. Por lo tanto, la otra vez hicimos con Marco el ejercicio de ver cuánto era el aporte económico de las personas en situación de migración y era bastante alto, no solamente por temas laborales, sino también por lo que tú señalas, que es el consumo, era altísimo. Y eso se remitía o lo traducíamos a no sé cuántos hospitales o no sé cuántas construcciones que se podía utilizar eso. Hay varios estudios que dan cuenta de esto, hay un montón y están disponibles en internet y es muy fácil conseguirlo. Y a veces los medios de comunicación los citan. Lastimosamente, la mayoría de las veces los medios de comunicación se apoyan, no siempre de una manera abiertamente xenófoba, pero sí del morbo que provoca. Por ejemplo, hay un accidente de auto. Si uno de los conductores es extranjero, eso llama más la atención. Y eso vende más, y por eso los medios lo usan. Y a veces es una xenofobia, un racismo que yo lo llamaría ingenuo, en el sentido que el periodista no es que quiera hacerle daño porque es extranjero, pero sabe que le da color a la nota, ¿no? Y si es afro, más color a la nota, y si es asiático, más color. Entonces, eso también genera y ayuda a una sobrerepresentación de los extranjeros, y también a generar un morbo y a pensar que los migrantes están sobrerepresentados en el ámbito del delito, etcétera, ¿no? Yo no recuerdo a quién escuché, pero era alguna de las autoridades que también hablaba de las personas en situación de migración casi como que venían a obstétrica, algo así le llamó migración obstétrica, como que venían de otros países, atendían los partos y se devolvían. No sé si eso es una cosa perceptiva también, no se me ocurriría a mí viajar de 9 meses y cruzar una frontera con el malestar que siente la mujer ya como desde los 8 meses, ya no soporta, no puede dormir, hay un montón de incomodidades ahí.
como para viajar solamente para parir y luego devolverse. No sé si es tan así, Pablo, o también es un mito. No, no te podemos Pablo, escuchar. estás muteado. Ay, perdón, estaba con el mute. Disculpa. No, es una locura, no sé quién habrá dicho eso, pero sí, se dicen muchas cosas, por eso datos que desarticulan discursos. El próximo trabajo que va a salir publicado en un libro a fin de año de migración en el Cono Sur, eh, migraciones en el Cono Sur sudamericano, editado por la doctora Menara Guisardi, hay un trabajo nuestro que se llama justamente así, datos que desarticulan discursos. Hay mucho discurso de muchos políticos chilenos que dicen este tipo de cosas, pero no resisten los datos. Como dije antes, los migrantes vienen a Chile por trabajo, no hay otro motivo. Podrán haber algunas otras circunstancias en casos muy particulares, y esto que estás diciendo tú, Lorena, no resiste ningún tipo de análisis. No es así, no hay forma de que fuese así. Las personas migrantes cruzan las fronteras para conseguir trabajo, para vivir mejor, para regresar a sus lugares de origen, que lo suelen hacer y mucho, y bueno, y viven la vida como cualquier chileno o chilena, y tienen hijos, y esos hijos se convierten inmediatamente en chilenos, por suerte, porque además, otra cosa que no dije antes, Chile necesita migrantes porque Chile es un país muy envejecido. Chile no tenemos ni siquiera la tasa de reemplazo natural, estamos en 1,7% de hijos por pareja. La tasa de reemplazo natural son 2. Entonces nos estamos envejeciendo rápidamente, tenemos mucha población adulta mayor y además somos un país con muy poca población, muy baja densidad poblacional. Tenemos más o menos 0,1 personas por kilómetro cuadrado, lo que pasa es que estamos un poco mal distribuidos. Tenemos mucha población urbana y sobreconcentrada en algunas ciudades, sobre todo en Santiago. Pero tenemos poca población, podemos poblar mucho el país, hay mucho espacio, y como somos muy viejos necesitamos migrantes. Es más, esto pasa también en los países que reciben mucha migración, como los países europeos, que si dejan de recibir migrantes, eso se convierte en un problema, porque ya están acostumbrados y ya su propia cadena, su propia pirámide poblacional está acostumbrada a recibir un contingente nuevo que va rejuveneciendo su pirámide poblacional. Entonces, si controlamos más migración, si tomamos medidas que controlen el ingreso, que como dije antes no va a pasar, porque mayor control, la migración va a ingresar igual, pero si fuesen hipotéticamente efectivas, sería un problema para nosotros. Eso también es importante conversarlo, ¿no? Sí, pues, claramente sería un problema, y en nuestra población, como dices tú, una población ya que está envejeciendo, y que lamentablemente también ciudadanos también buscando otras perspectivas se convierten en migrantes y buscan estos horizontes en otros países. Tengo la experiencia muy cercana de un familiar que hace años atrás fue precisamente a Estados Unidos, estuvo en condición de migrante, buscando otras oportunidades, y eso es lo que nosotros también deberíamos también compartir o difundir en nuestra población, de que también nosotros al buscar nuestros horizontes en un país extranjero, también nos convertimos en migrantes. Y esa es la mirada que tiene que tener el ciudadano que está acá, porque él también, por ejemplo, le gustaría... Yo he conversado con personas en la calle, por ejemplo, con mamá, con abuelitos, con personas adultas y jóvenes, y le digo, bueno, ¿y usted no sueña, por ejemplo, de seguir sus estudios profesionales de perfeccionamiento en España? Sí, por supuesto. ¿Y no se da cuenta de que ahí usted se transformaría en un migrante? ¿Usted no le gustaría encontrar un buen trabajo en estos espectaculares que salen en las películas gringas, ¿cierto? Buscar un nuevo horizonte en Estados Unidos? Sí, bueno, ahí usted también llegaría como migrante. Y esa es la contradicción que tenemos como ciudadanía al recibir a los migrantes que llegan a nuestro país y los tratamos como lo peor del mundo que nos puede llegar a pasar. ¿Ah? Pero sí consideramos que tenían que respetar nuestros derechos humanos cuando nosotros sí salimos al extranjero. Totalmente de acuerdo, es muy interesante, tiene que ver con la pregunta que me hacía al principio, ¿no? Hay una definición clásica de lo que es ser migrante,
pero también hay una definición, por decirlo, epistémica, ¿no? O sea, hay una postura social, una postura política, de la posibilidad de que, como dices tú, cualquiera de nosotros se podría convertir en migrante. ¿Cuántas personas tenemos en el norte que están estudiando medicina, otras carreras en Cochabamba o en La Paz, por ejemplo? ¿Cuántas personas que viajan por trabajo todo el tiempo? Los camioneros que se mueven y están radicados en Chile, pero se mueven por muchos países y en esos países son extranjeros y a veces son tratados de forma injusta por no ser de ese país. El mundo está cada vez más abierto, más globalizado, entonces la migración ya no es como antes. Hace 100 años atrás los europeos o los asiáticos venían en un barco y la migración era para siempre. Hoy en día vamos y venimos de una manera continua, hablamos por teléfono, por Zoom, por lo que sea, de un país a otro sin que ni siquiera las personas sepan dónde necesariamente estamos. En fin, es un mundo abierto, entonces también la categoría de migración es muy abierta, ¿no? Y como dices tú, cualquiera puede viajar por estudios, por trabajo y convertirse en migrante. Chile tiene 700.000 chilenos viviendo afuera, más o menos. Y contando los hijos que también son chilenos, son cerca de 1.100.000, según datos de la Dirección de Comunidad en el Extranjero, la DICOEX. Entonces son 1.100.000 chilenos afuera del país. Son casi muy parecidos que los migrantes que están adentro, un poco menos nomás. Y son todas personas que salieron en distintos momentos por necesidad económica, el exilio político y otras razones, y también tienen muchos problemas de xenofobia y discriminación fuera. Y el gobierno, al no firmar el pacto que mencionamos hace un ratito, de migración segura y ordenada, también no les hace ningún favor a esos chilenos, porque los pone en una situación vulnerable, al no estar protegidos por este pacto. Pablo, yo he observado tu trabajo y yo no sé si es por el ámbito de la antropología o porque hay otra arista ahí, pero tú te relacionas mucho con el tema cultural y te he visto las exposiciones o lo que han hecho en el carnaval, un carnaval del sol allá en Arica. ¿Nos quisieras comentar un poquito de eso? Gracias Lorena, yo dirijo una investigación sobre fiestas tradicionales en el INTE. O sea, soy experto en migraciones, pero me he dedicado mucho al tema festivo, porque como antropólogo me he enfocado mucho a entender la identidad aymara en este caso, la identidad de los pueblos indígenas, muchos migrantes, también mucha relación transfronteriza con Bolivia y Perú, ¿no? La nación aymara es una nación que está dentro de 3 estados, ¿no? Ya un tema también para analizar ahí interesante de lo migratorio. Y las fiestas tienen un valor simbólico muy importante para la identidad y la resignificación de estas personas. Y a veces también hay que hablar de migraciones. En el caso de Tarapacá, por ejemplo, muchas de las comunidades se han despoblado en los últimos 20, 30 años, ¿no? Por el trabajo que hay en las ciudades, se han ido quedando vacíos. Entonces las fiestas son una especie de migración de retorno, ¿no? De un retorno simbólico que reactiva la identidad de estas personas, ¿no? Entonces también lo analizo desde la perspectiva migratoria y sí, me parece un tema alucinante, fundamental para nuestros pueblos, para nuestras culturas, y no solamente para las personas de origen aymara, sino para todos los nortinos, que casi todos tenemos un poco de sangre, ¿no? Indígena, ¿no? Somos mestizos indígenas. Casi un acto o migrantes de otro lado. psicomágico, ¿no? De retornar a través del baile. Totalmente, absolutamente. Oye, qué linda esa expresión, Lorena, la psicomagia, un acto psicomágico. Me llena, porque los que me conocen me gusta la música, me gusta el folclore, me llena el alma, como dice, me llena el espíritu. En relación a eso, Pablo, justamente en la mezcla de culturas, con la llegada de estas personas migrantes, ¿cierto? Desde tu percepción, ¿podrías hablarnos qué tan interviniente culturalmente puede ser la llegada de personas o de población un poco más masiva en relación a la migración? ¿Hay algún como costo hacia la ciudadanía fija o nacional? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque, y ahí me voy a meter con una cosa que se llama los modelos de tratamiento de la diversidad. Mira, en el mundo básicamente hay muchos, pero básicamente hay 2 modelos de tratamiento de la diversidad. 1 o 3, vamos a hablar de 3. Uno es muy famoso y es el modelo francés del integracionismo, que fue acusado de asimilacionista. ¿Por qué? Porque ese modelo dice,
en Francia dice, deja de lado tu kipá judía o tus símbolos islámicos y ven a la escuela sin nada, porque acá todos somos franceses. Parecía muy bonito en lo teórico, pero la verdad que escondía mucha xenofobia detrás, porque nunca las personas trataron igual a los extranjeros. A partir de eso nació el modelo multicultural, más conocido como el melting pot, en Inglaterra y luego en Estados Unidos, que lo que dice es, acá todos los extranjeros, todas las culturas tienen derecho a sus propias costumbres y prácticas. A mí me parecía muy interesante desde lo teórico, pero ¿qué es lo que escondía? Una hegemonía de la población blanca en este caso, que permitía que hubieran diferencias culturales, pero en sus respectivos barrios, sin que tuvieran hegemonía en la toma de decisiones. Y ahí aparece, sobre todo en el ámbito escolar, el modelo intercultural, como superador del multicultural. En el fondo es, yo acepto que esas personas escuchen esa música y coman esa comida, pero además quiero compartir esa comida con ellos, quiero que ellos me den esa comida y yo dárselas a ellos. O sea, no solamente acepto que un colombiano afrodescendiente viva en mi edificio, sino que además quiero invitarlo a cenar, quiero jugar con él, quiero que mi niña juegue. Ese es el paso que tenemos que dar. Todavía estamos muy en los dos primeros paradigmas, en los dos primeros modelos de tratamiento de la diversidad. O le decimos, yo me paso a los colegios, hablo con el director y me dice, no, acá los tratamos a todos por igual, modelo asimilacionista francés. Voy a otro colegio y me dice, no, acá cada uno puede hacer lo que quiere, pero son muy pocos los que proponen un modelo intercultural. Debemos avanzar a una sociedad intercultural, una sociedad que se aproveche de lo que trae. Argentino toma mate, no solo quiero que tome mate, quiero que me convide de su mate. Y yo convidarle de esto. Esa es la interculturalidad y eso no es fácil, porque estamos muy acostumbrados a juntarnos con nosotros mismos. Y no solamente pasa con los extranjeros, con la migración, pasa con todo. Yo salgo y me junto con los que eran compañeros míos del colegio. Me cuesta mucho juntarme con otra persona. Conozco una persona que es mi pareja y generalmente es de mi barrio, me cuesta mucho. Y eso es un ejercicio muy interesante que se puede dar, y ahí pueden haber incentivos de las políticas públicas para generar esa instancia, ¿no? Pero al final tiene que ser la sociedad la que lo cree y lo proponga. Mira, en modelos pedagógicos hay un colegio municipal que yo siempre destaco desde esa perspectiva, que es el Colegio República Croacia, que ellos tienen un proyecto educativo que es migratorio y es re lindo el proyecto y es linda la gente que trabaja ahí, es decir, los profes que llegan a trabajar ahí van con esa motivación también, que es un proyecto intercultural, es muy bello. Sí, es verdad, conozco un poco la experiencia de la Escuela Croacia y sí, está dentro de esas buenas excepciones que tenemos en el contexto áulico en el norte. Falta mucho más, deberían ser la mayoría de los colegios interculturales, ahora son la minoría. Sí, son unos hay otro poquitos, colegio en Iquique que también está trabajando también muy bien la interculturalidad, es el Colegio Centenario, la ex escuela de la República de Migrantes Chinos. Que está ahí en Serrano, Serrano, altura Arturo Fernández, Juan Martínez, por ahí. Me tocó también tener la experiencia de trabajar y participar en ese establecimiento años atrás, y vi cómo trabajaba la interculturalidad en todo sentido, la inclusión social, el derecho humano de los niños en ser considerados, como dices tú, en un igual, pero que también necesito compartir con él y que tú compartas conmigo. Eso lo vi dentro de ese establecimiento, así que también me sumo y mandamos un saludo a través de este medio, tanto a la Escuela Croacia como a la Escuela Centenario, por su excelente trabajo de inclusión social que están realizando. Sí, hay que aplaudir esa iniciativa, porque son los niños y las niñas no vienen con los prejuicios de los adultos. Mira, cuando se ha demostrado, hay muchos estudios, algunos muy interesantes en Cataluña y Estados Unidos, que dicen que cuando los niños dan discursos racistas o xenófobos, son porque sus padres lo replican en su casa. Los niños no ven al otro como algo extraño. Inclusive las costumbres más machistas son aprendidas por sus progenitores y por los adultos. Ellos desde cuando son niños no tienen, los niños varones, por ejemplo, tienen una cultura del cuidado que luego es asumida como femenina. También son construcciones, ¿no? Que tenemos que avanzar en todos los ámbitos, ¿no?
la migración nos permite darnos cuenta de prejuicios y de necesidades de construcción social que tenemos en una cantidad de ámbitos enormes. Y la escuela, sin duda, es el lugar para crearlo, porque los adultos ya estamos llenos de prejuicios, de preconceptos, de que nos tienen que meter los datos en la cabeza para que nos demos cuenta, los migrantes no delinquen tanto, porque la gente me dice, no, pero venga a mi barrio, va a ver que solo... Los niños no tienen eso, entonces es muy importante darle prioridad y que haya mucho más financiamiento, porque generalmente esos proyectos nacen de escuelas privadas o que tienen algún poco más de recursos, pero necesitamos una política pública educacional que sea intercultural. Y eso es difícil. Siempre cuento, Pablo, la historia de mi sobrino que en kinder, probablemente de años anteriores, yo me percaté en kinder, nunca se dio cuenta que en su curso había un niño con síndrome de Down. Él pensaba que era chino, porque como era chinadito, ¿cachai? Pero para él nunca fue tema, es decir, fue tema el niño que pegaba, el niño que probablemente peleaba con él, que era más desafiante, esos nombres se escuchaban en la casa. Pero el niño con síndrome de Down nosotros lo vimos en un cumpleaños que le celebramos en el jardín y ahí nos percatamos y al preguntarle dijo, sí, él es el tanto, pero él es chino, me dijo. Y listo. Y eso sería todo lo que él tiene que opinar del niño. ¿Te fijas? Eso es lo que necesitamos. Tal cual, súper bonita la anécdota. Ayer también viendo un poco de televisión, me apareció un mensaje en cable, eso sí, no en televisión de nuestros canales abiertos nacionales, y una imagen súper bonita de la historia de un papá que contaba que estaba en el supermercado y llega corriendo su hija de 7 años y le dice, papá, encontré a mi gemela. Y el papá dijo, oh, ¿qué onda? La típica como la talla de la señora, ¿dónde te metiste, cierto? Y se dan vuelta y su hija, ellos eran afroamericanos, ¿ya? Y se dan vuelta y era una niña que notoriamente esa familia era descendiente alemana, rubiecitos, ojitos claros y todo, y las niñas estaban vestidas exactamente igual. Y en la mente de esas dos niñas eran gemelas. ¿Me entiendes? Esa es la inocencia. En la inocencia nosotros vemos el espíritu y la dirección que nosotros tenemos que llegar como sociedad. No solamente hablando de nuestra región, hablando de la sociedad. Tenemos que ser una sociedad más amable con el otro. Tenemos que ser una sociedad que respete que existe un otro distinto. ¿Por qué? Y las niñas lo demostraron. Las dos eran seres humanos que se necesitan de respeto. Que además se enriquezca de esa diferencia, porque como bien dice Pablo, los argentinos podrán convidarnos mate y nosotros les podremos convidar el tecito con hierba luisa, pues. Y qué rico de disfrutar otros sabores, ¿no? Oye, debo destacar que USTV transmite hasta las 12:45 por la franja electoral, pero nosotros seguimos hasta que terminemos la conversación y agradecer la transmisión del canal del Quest. Sí, bueno, hay una cosa muy interesante que es que muchos enfoques migratorios en Chile prestan lugar a esta diferencia, ¿no? O sea, se arman ferias gastronómicas y donde los migrantes pueden mostrar sus comidas típicas o sus bailes típicos o sus expresiones, pero muchas veces estas buenas intenciones están escondidas de un ímpetu folclorizante, porque cuando esas mismas personas se sientan a hablar de derechos, se sientan a hablar de la necesidad de votar, la mirada de las autoridades ya no es tan loable y tan bonita, ¿no? Entonces también es bueno entender que estas personas vienen con toda una mochila cultural, con una serie de particularidades que son muy interesantes y enriquecen nuestro país. Pero también es muy importante que tengan los mismos derechos que tenemos los chilenos, porque eso eso genera un proyecto de integración. Si hay una persona en mi barrio que es extranjera, que no tiene el RUT, y por ende tiene menos derechos, y por ende no sabe a dónde ir a atenderse, no sabe a quién reclamar, está en una situación desfavorable, y eso es injusto, y eso no genera una armonía social. Qué más lindo que esa persona que venga tenga todo lo que tiene que tener. Eso tenemos que incentivar eso.
los Porque además chilenos y los le exigimos extranjeros. los mismos deberes, po. Le exigimos la misma normativa, le exigimos las mismas cosas, van presos por lo mismo que nosotros, pero no les otorgamos, ¿cachai? Es como derechos y deberes tampoco. Y esa persona va a estar mejor, va a estar más cómoda, va a trabajar mejor. Y eso nos conviene. No necesitamos tenerlo ahí como amenazado, que viva peor. Es como, no sé, pasa con todo, quizá el ejemplo es malo, ¿no? Pero es como cuando maltratamos a las mascotas. Después esas mascotas reaccionan peor, muerden a alguien. Hay que tratar mejor a las personas y eso se va a devolver. Es lo mismo con la población extranjera. Desde el ámbito organizacional también una persona feliz es más productiva, pues. Absolutamente, absolutamente, Así que absolutamente. hasta desde ese modelo nos sirve, desde un modelo que tanto a veces nos genera incomodidad, pero en este sentido hasta ahí nos sirve. Exacto, por ejemplo, hace poco habrán visto ustedes que en las discusiones parlamentarias de la ley de migraciones se rechazó esto que el gobierno llamó de forma un poco sarcástica las visas de turismo laboral. Que lo que era una propuesta desde un sector parlamentario de que los migrantes al ingresar al país tramitaran un permiso de trabajo. Y lo vieron eso casi como que iba a generar un efecto llamada, ¿no? Que esos migrantes en frontera le iban a decir a todo el mundo, vengan a Chile que están dando permiso de trabajo. De nuevo, una falsedad, el migrante va a venir si hay trabajo, si la legalidad es mejor, bueno, quizá va a ser un aliciente, pero no es un aliciente definitivo. Va a venir igual si la legalidad es perjudicial para él, mientras haya trabajo. La necesidad hace que las personas vengan. Entonces, ¿por qué no tenerlas reglamentadas? ¿Qué miedo nos da? El problema viene de la figura del falso migrante del falso turismo, porque todos saben los funcionarios en frontera, las personas en las fronteras mismas radicadas, las autoridades nacionales, etcétera, que esas personas no vienen por turismo, vienen a trabajar. Entonces hay que cambiar desde ya esa figura, porque lo único que genera es ruido. De hecho, Pablo, ese fue el término que utilizaron, turismo obstétrico. Por eso me llamó tanto la atención y porque lo encontré hasta descriteriado. Considerando, como te Claro, digo, lo de los tobillos hinchados, que la mujer no duerme, no me parece lógico pensar que una mujer solo vendría a detenerse acá a parir, además que tampoco me imagino que con el tema de que tenemos en los hospitales y esta ley que se está tratando de promulgar de la violencia obstétrica, tampoco es algo como tan grato venir a un hospital en Chile a parir. exacto, se usa la palabra turista o la visa de turismo, se usa de una manera sarcástica y hiriente también de nuevo, ¿no? A sabiendas que estas personas no van a cruzar la frontera para estar 2 semanitas en una playa y volverse a su país. Sabemos que están viniendo por necesidades. El tema es que vienen a trabajar. ¿Por qué no darle las facilidades para que lo hagan? No le van a robar el empleo chileno, eso está ampliamente demostrado en estudios. En Chile hay trabajo y las necesidades hacen que vengan más personas y eso es bueno, como dije antes. Cuando no haya más, van a dejar de venir. No hay que preocuparse. Al contrario. Bueno, lo comentábamos en sesiones anteriores, y en la sesión anterior que un poco igual hice una intervención muy personal, sobre justamente lo que dice Pablo, el migrante en sí, o lo que hace muy poco estuvo en boga, tanto en los periódicos regionales, en las redes sociales de nuestra región, la llegada en masa de personas en situación de migración venezolanos, donde vimos historias, escuchamos historias, percibimos que son familias enteras, que vienen no solamente a buscar huir de una condición país que quizás estén con una problemática enorme, que nadie dice lo contrario, pero tienen que, entre medio de eso, hay decisiones que se tienen que tomar, dejar todo lo que está en su país y primero abandonar, tomar la decisión de traer a toda su familia con el riesgo existente de eso. ¿Ah? No es una decisión de la noche a la mañana. A la vez, el peligro que ellos, al hacerlo, al entrar por estos caminos, quizás no
no, ¿cómo es la expresión que dijiste recién hace poco, Pablo? Que no eran ilegales, eran Indocumentados o irregulares. irregulares, de entrar en forma irregular a nuestro país. No es llegar y tomar una decisión, a mí en lo personal como ciudadano, de decir, no, hay que cerrarle las puertas. No, yo me pongo en el zapato de ese padre, de esa madre, que tomó la decisión tan drástica de abandonarlo todo para buscar un mejor porvenir. Yo me pongo en esos zapatos. Por eso yo hablaba anteriormente de, a mí yo también, quizá en un momento futuro, yo también voy a ser migrante. Y no me gustaría que quien me recibiese lo harían con esta agresividad que vimos desde un sector, no estamos hablando de toda la población, pero sí de un gran sector donde hasta cacerolazo hicieron en contra de recibir a esta población, y que gracias a organizaciones, a líderes, que tenemos líderes en nuestra región, pudieron salir a la ayuda y poder contener a esas familias, primero contener, porque son familias que la están pasando mal, llegan a un país que se supone que venían con la esperanza y les cierran las puertas en su cara. ¿Ah? Los sacan de la residencia sanitaria y los lanzan a la calle. A la calle. Por lo tanto, con niños y todo. Esa es la situación que nosotros queremos, a través de este conversatorio también, poder hacer un poco de conciencia social. Esto es un ámbito de derechos humanos y de inclusión social. ¿Ya? Que la gente no solamente crea que la inclusión social tiene que ver con la inclusión de personas en situación de discapacidad, que tiene que ver con que voy a donar en el día de diciembre, voy a donar un gran monto de dinero y listo, ya me salvé y voy a ganarme el cielo. No, esto son cosas de cada día. Cada día necesitamos continuar con la inclusión social. Y entre esas, hoy en día nos toca luchar todos por estas personas que llegan a nuestro país buscando nuestra ayuda. Esa es mi opinión. Yo no sé si es muy contraria a la que piensan ustedes, chiquillos. Lo que tú dices tiene mucho que ver con que hay mucha porofobia mezclada con xenofobia. O sea, la xenofobia es el odio al otro extranjero, pero en verdad lo que hemos visto en los últimos casos tiene más que ver con la porofobia, porque de nuevo, si fueran migrantes de otros orígenes o de los mismos orígenes pero con recursos, si fueran de Venezuela también, que son la mayoría de los migrantes que llegaron, pero llegaran, instalaran hoteles o tuvieran plata sería diferente. Lo que nos da miedo es que son pobres, que están en las esquinas pidiendo, están necesitados y las personas piensan que eso se nos va a pegar. Eso es la porofobia. La porofobia es que no quiero acercarme a una persona pobre porque pienso que me puede pasar lo mismo a mí. Quiero vincularme con personas de mayores recursos porque eso me va a generar a mí un circuito más virtuoso. Y eso es muy peligroso. Eso genera una sociedad clasista y totalmente injusta, ¿no? Decirle a las personas que porque esas personas sean pobres no nos va a llegar la pobreza a nosotros. Esas personas son pobres por la situación de crisis que está pasando en Venezuela. Y mira, rápidamente, no les quepa duda, que se van a insertar laboralmente. El día de mañana, cuando Venezuela se recupere, se van a ir y los vamos a echar de menos los venezolanos en este caso, porque son personas muy trabajadoras y muchas con muchas capacidades. Sí, recordaba yo cuando hablaba Freddy la imagen del niño sirio tirado a la orilla del mar, que generó tanta reflexión, tanta conciencia, pero finalmente vemos al niño, como bien dice Pablo, al niño que no es sirio, que no es rubio, que no es blanco, descalzo, tirado en una plaza, tirado en un semáforo y nos da rabia. Digo, no como sociedad, no es que en lo personal, es muy por el contrario mi postura frente a ellos, pero eso nos tiene que hacer pensar, pues un niño descalzo, como decía Gabriela Mistral, con los pies azulosos de frío, nos debe mover porque el niño no es el futuro, el niño es el presente, el niño existe. No va a existir mañana, no va a ser mañana la persona. El niño es el presente en Chile. Nos ayuda a vislumbrar también el desarrollo de un país. Exacto.
Es más, Lorena, los niños de hoy sí van a ser los grandes del mañana, y son los grandes que le van a enseñar a sus niños del mañana. Y son los grandes que Esa es nos la enseñan, importancia. ¿no? Porque el niño no nos va a enseñar mañana, el niño nos deja tremendas lecciones, o sea, Sí, no, sí, pero lo que aprenda, observen, lo que nosotros hacemos, la población, ¿no es cierto?, en general, lo que hoy día, cómo atendemos, es como ellos también van a aprender cómo atender a futuro. Por eso es tan importante de que personas, no quiero dar nombres, pero personas que, dirigentes de esta región, que salgan a la calle, ¿ah? Al contrario de nuestras autoridades, ¿cierto?, a entregar ese apoyo que tiene una cosa mínima de derechos humanos. Yo creo que esos niños, a través de estas personas líderes de nuestra región que han salido a la ayuda, están estas personas dando una lección de vida, tanto al migrante como a esos niños, que a futuro, mis hijos, por ejemplo, que están viendo esto, mis hijos ya tienen una noción de qué es lo que es realmente ser humano. Eso. No sé si hay alguna consulta. No, hay alguna consulta. Pablo, hoy en día tú hablaste sobre, también sobre la parte de, voy a retroceder un poquitito, hablaste sobre la parte delictiva, ¿no es cierto?, de delinquir, del delincuente, ¿ya? ¿Tienes algún antecedente como porcentaje de población? Porque hablamos de que sí, existe menor cantidad de delincuentes, por ejemplo, que son a través de personas migrantes. Dato que yo conocí el año 2016, 2017, entregado por Gendarmería en ese tiempo, donde hablaban de que menos del 4% de un recinto penitenciario eran personas migrantes, ¿ya? Eso se mantiene en lo que es la parte delictiva poblacional, al menos en nuestra región. Mira, no me acuerdo de los números exactos, pero más o menos lo que tú dices. Piensa que en Chile aproximadamente el 8% de la población es extranjera y, claro, menos de la mitad, o sea, menos del 4% es lo que está representado por delitos, por delitos que fueron ya vistos por un fiscal o por personas que están detenidas, ¿no?, por distintas causas, ¿no? Y además, no me acuerdo, está el estudio del CEP, está súper bueno, está para verlo por internet y está fácil. Además, los delitos eran las causas menores, o sea, los homicidios y los delitos graves eran el causal más pequeño también, el porcentaje más pequeño de los delitos que habían cometido los migrantes. Y hay una sobrerepresentación en los medios. Yo me acuerdo hace un par de años, cuando una banda era ecuatoriana, o sea, los medios lo primero que dicen cuando hay un delito, si es extranjero, lo remarcan inmediatamente, eso genera morbo, como dije antes. Entonces eso también genera una sobrerepresentación. A veces uno le dice a la gente, no, pero es que los migrantes delinquen muy... No puede ser, si yo lo vi en la tele, si era colombiano, si era ecuatoriano. Claro, porque los medios se preocupan mucho en remarcar esto, pero es muy bajo el porcentaje. Vean ese estudio del Centro de Estudios Públicos, y hay otros más, pero ese siempre lo cito porque salió hace poco, hace como un mes atrás. Oye, pero no, y además no podemos olvidarnos que los grandes desfalcos en Chile han sido cometidos por chilenos que no han pisado un día en la cárcel. Sí, y claramente hoy en día le entregan beneficios de rebaja en lo que tienen que devolver, hablando del conocido, ¿cierto? Del yerno. Digámoslo, perdonazos. El perdonazo al yerno, ¿cierto? En comparación con el resto de la población, de que las personas que de alguna manera les llegó el bono de 500.000 pesos, ahora lo están obligando a devolverlo completo. ¿Ya? Eso es el descontento social. Ahí vamos. Esto es parte de nuestro descontento social. Pablo, tú estás hablando, pero estabas muteado. Totalmente, sí. Decía que eso ya da para otro programa más porque tiene que ver con nuestro sistema judicial, no es una cosa exclusivamente de Chile, sino de muchos países. La gente con recursos, digámoslo abiertamente, los ricos no van a la cárcel, ¿no? La cárcel está pensada para la gente de estratos medios y sobre estratos bajos.
una forma punitiva de castigar al que no tiene recursos. También es aporofóbico. Y los migrantes, en su mayoría de escasos recursos, bueno, entran ahí y seguramente están sobre representados, no me cabe duda, no conozco los estudios, pero seguramente a la hora de las decisiones judiciales debe haber un dejo xenofóbico, ¿no? Para decir, esta persona cometió este delito, no hay muchas pruebas, pero bueno, es extranjero. Debe ayudar porque con la calidad de jueces que tenemos y el sistema judicial que hay en Chile no me extrañaría que fuese así. Así como salen libres los hombres que matan a sus cónyuges de una manera sorprendente, o salen libres los delincuentes de cuello blanco, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo quería ir un poquito más. Yo creo que justamente estos temas de derechos humanos, inclusión social, migración, debemos tener a nuestra gran carta magna, sí o sí. Por supuesto. Tenemos que lograr que la realidad de nuestra gran carta magna refleje la realidad que tenemos hoy en día, no solamente el chileno, o chilenas, o chilenes, sino también este nuevo chileno, que para mí también es compatriota, este migrante, que está compartiendo un laburo, o está compartiendo un estudio, o está compartiendo una mesa en un restaurante. Él también es chileno. Así que necesitamos, yo creo, que en este proceso que estamos iniciando como país, también contemplemos esta variable que es tan importante, no solamente para nosotros, sino también para todo aquel chileno que también está en el extranjero. Así es, comparto tus palabras. Los voy a dejar porque además se me va a acabar la batería. Y además entro a otra reunión a las 13, pero bueno, fue un gustazo estar con ustedes, Freddy, Lorena, y bueno, seguiremos en contacto en esta y otras tantas luchas que nos convocan. Que así sea. Nosotros también hasta aquí llegamos en el programa porque terminamos la hora y damos gracias a toda la gente que se conecta semanalmente, y a ti, Pablo, por el tiempo que nos has regalado. Muchas gracias. A USTV, gracias. A Freddy. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad, el día miércoles a las 12, con otro tema de conversación relevante. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao, chao. Universidad Arturo Prat, la universidad que quiero, acreditada.